Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Llegó el momento de la mesa de investigación contra Línea Sin Censura y ya tenemos para ello aquí en nuestro estudio de Sin Censura a Sósimo Camacho, nuestro amigo, nuestro colega, director de la edición en Contralínea. Sósimo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Luis Guillermo. Es un placer estar contigo. Soy editor de... ¿Eres editor? ¿No Sí. eres el coordinador? Bueno, coordinador de edición de la revista impresa. Excelente. Pues ahí está, mi querido Sósimo, hoy con un tema, híjole, fuerte. Marcelo Ebrard y sus viajes en jets privados. ¿Cómo está el asunto? Así es, Luis Guillermo, pues en efecto hemos tenido información que revelan que Marcelo Ebrard, pues desde que era secretario de Relaciones Exteriores, se estaba moviendo en jets privados y pues algo que sí llama mucho la atención toda vez que pues, el presidente de la República ha hecho sus giras por todo el país en vuelos comerciales y mientras tanto, pues su secretario de Relaciones Exteriores pudo estar, por ejemplo, en viajes relámpago en un mismo día en 3 ciudades del norte y del centro y del sur de la República Mexicana, precisamente porque pues tiene esa posibilidad de transportarse mediante jets privados. Y además en un fin de semana en el que se lo aprovechó para actos proselitistas. En ese momento, para el conjunto de Morena, estuvo precisamente, por ejemplo, en el cierre de campaña de Delfina Gómez, y estuvo, ahorita entraremos a los detalles en dónde ha estado, pero lo que pudimos ver, Luis Guillermo estuvo en Michoacán, estuvo en Coahuila, ese mismo día. Lo que pudimos ver, Luis Guillermo, pues es que sí, de manera que trató de ser incluso pues en el anonimato, pero bueno, pues nosotros tenemos los documentos y también los testimonios de oficiales que vieron a Marcelo Ebrard precisamente ahí, pues en subirse a estos jets, y tenemos también los documentos, los planes de vuelo, tenemos también el uso, los documentos que amparan el uso de instalaciones en hangares, también por supuesto privados, que dan cuenta precisamente de estos viajes de Marcelo Ebrard. Esto es muy delicado en términos informativos, pero también en términos de una política pública, porque, como bien comentas, el presidente de la República fue muy claro en ese sentido. Los que se tengan que mover, que se muevan en aviones comerciales. Incluso una secretaria de Estado pues tuvo que renunciar al principio del sexenio, ya ni siquiera por usar un avión privado, sino por detener un avión comercial unos minutos para poder subirse a tiempo. Estamos hablando de un asunto sumamente grave. Así es, toda vez que pues está violentando de manera clara una instrucción del presidente de la República, y también porque esto da para mucho. ¿En qué sentido, Luis Guillermo? Pues no es nada más de que al propio presidente se le hubiera ocurrido decir hay que moverse en vuelos comerciales. En primer lugar, está hablando de que es un gobierno que promueve la austeridad, la rendición de cuentas, que está en contra de los privilegios que pudieran tener algunas personas por los encargos que tienen. Eso por un lado, y por otro es también hay algo que queda todavía por verse con respecto de esta investigación. Podemos comprobar que Marcelo Ebrard utilizó estos jets privados de Aerolíneas Ejecutivas, eso es el nombre de la empresa dueña del jet, y también las instalaciones, hangares privados de Rayet, otra empresa. Pero lo que todavía no sabemos, Luis Guillermo, es quién pagó estos viajes. Si es que fue el erario público, recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, si es que fueron recursos privados, propios de Marcelo Ebrard, que podría ser una posibilidad, o si también fueron favores, y te voy a decir aquí entre comillas, desinteresados de estos empresarios dueños de las aerolíneas. Alguien tuvo que haber pagado esto, y me parece que precisamente por eso ya lo comentabas, es importante, porque pues también aquí se ven los amarres político-empresariales que algunos funcionarios desde la posición que tienen empiezan a generar. No tenemos en este momento información sobre cómo se pagaron estos
taxis aéreos? No los tenemos, obviamente, pues ya ves que Marcelo Ebrard no quiere hablar con Contralínea, por algo será, pero la verdad es que Marcelo Ebrard pues no ha querido dar la cara sobre ningún asunto prácticamente de los que pues ha documentado Contralínea y que en un ánimo de confrontar la propia información pues se le ha buscado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sabemos quién nos haya pagado, lo que sí podemos asegurar es, incluso tenemos la matrícula del propio jet que en una ocasión, perdón, en un fin de semana utilizó Marcelo Ebrard, como ya te decía, Luis Guillermo, se llama esta empresa Aerolíneas Ejecutivas, que es la dueña de este jet, y se utilizaron instalaciones en hangares de Rayet, esta empresa que pues en pleno ejercicio de funciones como secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard utilizó. Y tenemos que el último fin de semana de mayo, que podemos comprobar con documentos, el entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores pudo asistir a mítines en Saltillo, Coahuila, Morelia, Michoacán y Toluca de Lerdo en el Estado de México. De hecho, el mismo sábado 27 pudo estar en las 3 ciudades en el mismo día, pues, y pues tales apariciones relámpago en efecto pudieron haberse realizado pues ni más ni menos que por la utilización de un jet que decimos de una vez si quieres, Luis Guillermo, es el jet con matrícula XAMBD, y esto lo obtuvimos del mapa de radar de seguimiento de vuelo en tiempo real, esto obtenido de Flight Radar 24, precisamente este jet con matrícula XA-MBD es el que se utilizó y que pues están los documentos ahí, y que pudo utilizar precisamente Marcelo Ebrard para estos viajes. Salió, según lo que estoy leyendo en la información de Contralínea, este vuelo de Learjet 75 XAMBD salió de Toluca a las 8:45 de la mañana rumbo a Saltillo, y una hora 23 minutos después, aterrizó en Coahuila. Esta circunstancia, Sósimo, tiene dos implicaciones. Si se pagó con recursos públicos, estamos hablando de una irregularidad. Si está pagado con recursos privados, estamos hablando de una irregularidad. ¿Cómo está el escenario en ese sentido? Así es, y si fueran unas, entre comillas, aportaciones de los empresarios, pues también estamos hablando de otra irregularidad. Estamos hablando de una hecatombe, ¿no? En realidad, digamos, como se le vea, pues es precisamente algo cuestionable, tan solo porque hay una directriz del propio presidente de la República y de otra cosa, Luis Guillermo, que nos hablaría de una simulación. ¿Una simulación en qué sentido? En que se es parte de un gobierno que tiene como bandera principal la austeridad y que pues a escondidas se hace otra cosa. Me parece que eso es lo grave también de este asunto, porque por un lado se simula que se comulga con la propia austeridad y por otro lado, pues en realidad a escondidas, porque por ejemplo es para poder abordar estos hangares, pues se hace, en estos hangares se hace pues en anonimato. De hecho, el anonimato es otra de los servicios, entre comillas, que estas empresas ofrecen a quienes utilizan sus taxis aéreos. Eso es parte del servicio, de que no vas a abordar donde la gente te vea, de que vas a estar, de que prácticamente este vuelo queda entre la empresa y tú. De hecho, tienen de manera muy clara estas indicaciones de no revelar, me refiero empresarialmente, quiénes son sus clientes. Entonces, bueno, en este sentido, Contralínea ha documentado esta situación y por eso nos parece grave, Luis Guillermo, porque pues parecería, estamos ante una simulación. Y de hecho, el propio Marcelo Ebrard obviamente no dijo llegué a estos vuelos en jet, pero él mismo se encargó de generar la propia sospecha entre quienes investigamos, porque pues él publicó en sus redes sociales en la mañana en un lugar, 2 horas después en otro lugar, 3 horas después en otro lugar, y ni siquiera hay vuelos comerciales que hubieran podido acomodarse a esta situación. De entrada, esa fue la primera pista. En realidad, ¿cómo le hizo Marcelo Ebrard para estas apariciones relámpago en un mismo día en 3 ciudades cuando sería muy complicado que ajustara eso con vuelos comerciales? Entonces, y él mismo se encargó, decíamos, de publicitar, ahí se le ve con una guitarra en Michoacán, se le ve en un meeting con Delfina, se le ve también pues allá en Saltillo. Entonces, él mismo pues es el que dio cuenta
en este afán proselitista también, pues de decir que estaba en estos 3 lugares. No estaba en esta dinámica una necesidad pues de movilidad, es decir, no se podría argumentar de alguna manera, digo, pensando un poco como abogado del diablo, que Ebrard pudiera argumentar que era la única forma de llegar a todos sus compromisos, etcétera, y que se vio en la necesidad de contratar estos servicios. Pues yo creo que eso es lo que él podría argumentar y podría decir, y yo los pagué, ¿no? En tal sentido. Claro. El asunto es que... El asunto es muy importante por este punto. En ninguno de los reportes de gastos que presentó a lo largo de estos recorridos nacionales Marcelo Ebrard, que pues semanalmente se hacían por orden del INE, presentó ningún dato relacionado con algo como esto. Pues estamos hablando de que más allá de por qué los usó, cómo los pagó, pues no tenemos el dato de que él revelara esta utilización. Es decir, hay una mentira o un ocultamiento. Así es, totalmente. Es que ese es el asunto, prácticamente, porque también si él en su momento lo hubiera revelado, hubiera chocado con la propia directriz, no solamente del presidente de la República, sino de Morena. Decir, nosotros somos un gobierno austero, claro, que no hacemos uso de este tipo de privilegios y viajamos entonces de manera comercial. Pero aquí el asunto es de que me parece que por eso él no lo anuncia, lo oculta. Y otra cosa, tampoco había necesidad de viajar. Es decir, no es que uno dijera, bueno, es que por su papel de secretario de Relaciones Exteriores que en ese momento tenía, debía, por asuntos de trabajo, trasladarse allá, acá y acullá. El asunto es que esto, sí, ocurrió en un fin de semana, pero no tuvo que ver con es que es algo que forzosamente tiene que hacer. Él quiso estar en estas 3 actividades, porque finalmente también, por lo que vemos, pues ya estaba promoviendo su precandidatura a la presidencia de la República por Morena. Él quiso estar en estos lugares por motu propio. Es decir, pues no es de que algún imperativo de trabajo, de relaciones exteriores, le implicaba hablar con algún cónsul, etcétera, estar ahí. No, en realidad, pues fue a eventos, a mítines de promoción política de Morena y del mismo. Entonces, en ese sentido, por eso es de que no fuera algo imperativo. Y por eso decíamos, pues a lo mejor que nos explique y diga, pues yo lo pagué con recursos públicos, aunque me parece que de todas maneras sería una irregularidad en el sentido en el que fue algo que ocultó, porque sabe que no concuerda con lo que comulga supuestamente ahí en Morena. Aquí hay que hablar también, mi querido Sósimo, de la empresa Aerolíneas Ejecutivas, a quién pertenece, cómo se dio la vinculación comercial o lo que suponemos que es una vinculación comercial. No estamos asegurando absolutamente nada, solo estamos pues tratando de entender. Sí, pues en realidad solamente aparecen en los propios documentos que fuimos obteniendo, pues que esta empresa, por supuesto, Aerolíneas Ejecutivas, es la dueña de este jet que trasladó a Marcelo Ebrard, en este ejemplo, de un solo día, a 3 ciudades distintas. Esta empresa, Aerolíneas Ejecutivas, se precia de ser la primera del ramo en México como taxis aéreos desde pues ya la segunda mitad del siglo pasado, y que cuyos dueños son los empresarios Arturo Ortega Olivé y Alejandro Alonso Olivares. En realidad no hay mucha información más allá de esto, me refiero a alguna irregularidad de la propia aerolínea, pues las propias aerolíneas incluso venden como un plus el que esta secrecía, este anonimato con el que viajan las personas. Nosotros llegamos incluso al detalle, Luis Guillermo, pero es algo que no hemos revelado y no lo vamos a hacer porque también toca a aspectos personales, pero con quién también él viajó, etcétera, quiénes iban en ese jet. Pero en ese sentido es algo que no lo publicamos en Contralínea, no lo diremos porque me parece que aquí ya trasciende hacia el ámbito más personal. En este sentido, lo que sí es netamente periodístico es de que él estuvo viajando para hacer proselitismo en estos jets y que fueron aerolíneas ejecutivas. La otra empresa, y esta sí ha tenido por ahí algunos problemillas,
es Rayet o Rajet, en realidad se escribe Rajet, ¿no? Pero obviamente es un juego de palabras con Jet, toda vez que Luis Alfredo Rayet Díaz, ahí sí con Y, es el dueño de esta aerolínea. Este empresario, bueno, pues él sí ha tenido problemas porque ha sido denunciado en distintos tiempos de los sexenios anteriores por incluso haber dejado colgados a gobiernos de los sexenios anteriores, pues con los servicios que habían contratado estos gobiernos. Y de hecho él también apareció en una serie de juicios que se dieron allá en Estados Unidos. Él apareció nombrado por algunas de las personas que finalmente fueron condenadas, encontradas culpables allá en Estados Unidos por desfalcos en el gobierno de Coahuila. A Rayet Díaz se le ha vinculado con los Moreira, a este empresario. Entonces, es lo que hemos podido pues, documentar precisamente de estos viajes en jet de Marcelo Ebrard. ¿Hay algún indicio de que otra corcholata u otras corcholatas hayan incurrido en este tipo de gastos? Pues mira, yo personalmente no lo he podido documentar. Algo que yo pueda documentar es algo que podemos entonces publicar tanto en Contralínea y platicarlo aquí. Nos han llegado varias denuncias de todas, pero algo que uno pudiera decir, sí, como en este caso tenemos documentos, en este caso tuvimos esa facilidad de entrar a los documentos tanto de aeropuerto, de esta empresa, Flight 24, que es la que publica, controla, más bien no es de que publique, controla estos archivos, esta información, y tuvimos la oportunidad, pues precisamente, de acceder a esta información. Flight Radar 24, estos documentos, pues dan cuenta, este documento se llama Mapa de Radar de Seguimiento de Vuelo en Tiempo Real, y en específico, porque es un documento, este documento es por cada vuelo. Entonces, este documento, Mapa de Radar de Seguimiento de vuelo en Tiempo Real, es del Larjet con matrícula XAMBD, que precisamente es en el que viajó Marcelo Ebrard. Y también tuvimos la oportunidad de obtener documentos de control de vuelos de los servicios estatales aeroportuarios, que ahí es donde nos señalan precisamente en qué hangar fue en el que aterrizó utilizó más bien este jet, y que fueron precisamente en los de Rayet. Está plenamente comprobado que Marcelo Ebrard viajó en estos... Sí, te decía que tenemos algunos documentos y por supuesto tenemos también los testimonios de las personas que operaron el propio vuelo. Ahí tenemos algunos de los documentos que ustedes nos compartieron, estimado Sósimo. A ver si podemos ir viendo para que nos describas. Sí, por ejemplo, esos documentos de los servicios estatales aeroportuarios dan cuenta, ahí podemos ver arriba de lo subrayado, XAMBD, que da cuenta precisamente de este jet, los lugares que utilizó, y da cuenta precisamente de que se utilizaron instalaciones de Rayet. Hay otro en el que se ve mejor porque tiene más información, por ejemplo ese. De hecho, si te fijas, en la parte superior derecha viene precisamente el nombre de Rayet y viene otra vez el mismo XA-MBD. El 27 de mayo. Así es, del 27 de mayo. Y también incluso podemos ver en aquellas otras, este también es otro de lo que se utilizó ese mismo día en otro aeropuerto, también de instalaciones de Rayet. Y también podemos ver aquellos que publican esta empresa que decíamos, esta empresa que publica los vuelos, de cómo ocurrió los trayectos prácticamente de este jet. Ahí está. Así es. Esta información es del mapa de radar de seguimiento de vuelo en tiempo real de Flight Radar 24, donde da cuenta precisamente de ahí cómo vuela este jet, los destinos que tiene, y podemos ver ahí en Michoacán a Marcelo Ebrard, él mismo, subiendo a redes sociales cómo se encontraba ahí en ese estado. Y si seguimos viendo otros documentos también. Tenemos ahí un plan de vuelo también. También ahí está el plan de vuelo, donde aparece precisamente aerolíneas ejecutivas, y que es parte precisamente de lo que dan cuenta. Y no solo esto, Luis Guillermo, sino que pues también nos reservamos la identidad de los oficiales
que pudieron confirmar la presencia de Marcelo Ebrard y que también algunos otros documentos que de ellos pudimos obtener y que dan cuenta incluso de con quién viajó. Pero no los revelamos porque pues estas personas sabemos que cuando hay alguien que puede ser vulnerado en su integridad, en su trabajo, en su familia o alguna repercusión pudiera tener, pues no revelamos los nombres de las fuentes. ¿Tuvieron la oportunidad de solicitar el punto de vista del equipo de Marcelo Ebrard? Sí, pero prácticamente está cerrada la comunicación ahí desde aquella solicitud de entrevista que se le hizo a Marcelo Ebrard, que la haría Miguel Vadillo y que incluso ya estando ahí en la mesa decidieron no hablar y romper todo tipo de contacto con nosotros en ese sentido. Pero siempre hemos dicho, está abierta para este tema y para cualquier otro la posición que Marcelo Ebrard quiera asumir. De hecho, desde aquella vez se le dijo, en cualquier momento que ustedes consideren que quieran responder a alguna de las investigaciones que hemos realizado, pues están abiertos los micrófonos para hablar con ustedes. ¿Qué refleja en términos informativos, Sósimo, y en términos políticos y sociales esta proclividad de Marcelo Ebrard a tener este tipo de gestos, este tipo de actitudes que pues parecen una especie de autoboicot, una especie de autosabotaje por parte del ex canciller? Parece no querer renunciar a una vida o a una forma de vida política que la Cuarta Transformación pues claramente está tratando de erradicar. Pues me parece que pues él mismo pensaba que no tendría alguien manera de saber cómo, pues este tipo de viajes, ¿no? Yo creo que él confió en que en efecto iba a hacer todo en pleno anonimato, pero pues no, siempre hay quien se entera de cosas y decíamos, quienes investigamos, pues inmediatamente decíamos, ¿cómo le hizo para estar en estas 3 ciudades en un mismo día con diferencias de horas que son de 2 a 3 horas nada más? ¿Cómo le hizo incluso? ¿Cómo pudo empatar vuelos comerciales para esto? Y cuando uno empieza a investigar, a analizar, pues se da cuenta que hay que investigar en otros lados, hay que investigar precisamente con quienes pudieron haber estado enterados de esta información y ir jalando la madeja. Pero me parece que hay una máxima, ¿no? Que en el periodismo, que en el que se les dice, sobre todo a aquellas personas en posición de poder, que no quieren que se sepan algunas cosas. Si no quieres que se sepa, no lo hagas, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, pues finalmente se documentó, se pudo saber, y yo creo que Marcelo Ebrard, pues no sé cómo lo haya evaluado él, si considera que era una pecata minuta el trasladarse en jet para estar en tres ciudades, y él evaluó que desde el punto de vista, no solamente de Morena, porque ese podría ser, ¿no? Que puedan decir, bueno, pues es que Morena me pidió estar aquí y acullá, en el mismo día, pero me parece que también es un asunto de él, de interés de él, porque pues ya estaba promocionándose para la precandidatura de Morena, como lo estaban haciendo ya los demás precandidatos en los fines de semana, la propia Claudia Sheinbaum, Fernández Noroña, Adán Augusto, todos ellos ya se sabía en ese entonces que estaban interesados en participar y los fines de semana estaban haciendo recorridos. Entonces, me parece que aquí pues eso no es lo condenable. Aquí realmente lo que uno puede cuestionar es la utilización de este tipo de, pues de servicios, de jet, además de manera anónima, de tratar de que no se sepa, cuando pues el presidente de la República encabeza un gobierno al cual él se adhiere y dice que va a viajar, y así lo ha hecho, solamente por vuelos comerciales todo el tiempo. Ustedes han sido particularmente acuciosos a la hora de investigar las actividades de las corcholatas y en particular han sido particularmente certeros a la hora de indagar lo que ha hecho pues mal Marcelo Ebrard. No es la primera que le descubren. No, y decíamos, las cosas están ahí, porque sí, en efecto, hemos recibido en algún momento algún cuestionamiento, ¿no? De por qué Marcelo Ebrard y por qué en este momento. Pues no hay ningún buen momento para ellos. Hubiera sido después o antes, cuando revelemos esto, pues nunca es buen momento para ellos y siempre van a estar cuestionando esto. Y señalar que no hemos concluido nuestra propia investigación, sabemos que, bueno, pues ya está el periodo, está la encuesta
el próximo lunes prácticamente o martes se sabrá quién encabezará ahora la Cuarta Transformación y por lo tanto será el candidato o candidata de este partido en las elecciones del próximo año. Pero bueno, pues es que también si no podemos forzar las cosas, claro. Si no hemos encontrado algo que podamos documentar así, como hemos documentado esto sobre los demás precandidatos, tampoco lo vamos a sacar. O sea, en realidad, y quien quede de Morena en el próximo, que se sepa la próxima semana, sea Marcelo, sea Claudia, sea quien sea, seguiremos también investigando y seguiremos documentando aquello que tenga interés periodístico, porque también esa es la otra cosa. De hecho, evaluamos, a ver, ¿esto tiene interés periodístico o no? Ya tú lo comentabas hace un momento, pues por supuesto que lo tiene. ¿En qué sentido? Pues en que es de un personaje que está promoviendo supuestamente también la continuidad de un gobierno que le ha apostado a la austeridad. En todos sentidos. Y que a la hora de la hora, pues vemos que por acá puede tener una debilidad por los viajes en jets. Una proclividad por los viajes cómodos, ¿no? O por la disposición de recursos, pues para cosas que no necesariamente, ¿no? Es que finalmente ahí está, me parece, lo más importante y lo más preocupante. Porque si los pagó, ya lo decíamos, con recursos públicos, con recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues vaya que es una irregularidad abierta. Si los pagó con recursos propios, pues también lo es, en el sentido de que no lo informa, ya no lo ha informado, no lo informó, y de que incluso trató de ocultar, de que pasara desapercibido este viaje. Claro. Y la otra, también de que pues si fuera un favor de estos empresarios, pues el favor a cambio de quién, a cambio de qué, estaríamos pues sí también preguntándonos pues que está haciendo algún tipo de alianzas con estos empresarios y también decíamos, insistimos, a cambio de qué. Además aquí viene la otra circunstancia que yo la sigo considerando un error absolutamente garrafal por parte del equipo de Marcelo Ebrard, el no responder a los cuestionamientos porque no le gustan los cuestionamientos, no le gusta que lo confronten ni que le señalen errores, inconsistencias o abiertas irregularidades, ¿no? O vamos a suponer, tal vez no son errores si él no los asume así, pues entonces podría documentar y poder decir, mira, enfrento esto y tengo una explicación para esto, ¿no? Pero claro. Sí, o sea, hay una actitud de Marcelo Ebrard, pues la vimos, de prácticamente no responder a aquello que pudiera ponerlo en aprietos. Porque ¿qué es lo que vemos? Pues que le cuesta trabajo responder a esto. Si no le costara trabajo responder a esto, pues hubiera precisamente salido al paso de las propias investigaciones, de las propias informaciones. Pues solamente recordar que ya estaba Miguel Vadillo ahí en la mesa para hacer la entrevista y que él, con abogado y con notario y todo, quería que el resultado de ese diálogo se le entregaran las grabaciones y que con la idea de ver si se publica o no. Además, muy raro, ¿no? Que pida este tipo. Pareciera Marcelo Ebrard que no conoce el trabajo de la propia prensa, no en México, mundial. Entonces, pues algo que precisamente nuestros compañeros, Miguel Vadillo, mi jefe, mi director ahí en Contralínea, pues no iba a aceptar. Y en ese sentido, pues no se hizo la entrevista. Que no, pero además nadie lo hubiera aceptado en ningún lugar del mundo, ¿no? Así es. No es esa la situación ni la condición del trabajo periodístico. Pues un asunto súper fuerte el que extraen en Contralínea, estimado Zósimo, porque además, como bien comentas, estamos a unos días, a unas horas prácticamente de que se conozca la determinación de Morena en torno de su coordinación de los comités de transformación y pues quien más ha protestado, quien más ha pues dicho esto no está bien, esto no está bien, esto no me gusta, esto así no va, esto es Marcelo Ebrard, ¿no? Sí, y recordar también algo, él ya estaba prácticamente hace algunos días en una ruta de colisión que parecía que no tenía retorno, después le bajó 2 rayitas a lo que ya había dicho un día antes, y como que más o menos había viabilidad de que siguiera, pero él ha estado al borde del propio rompimiento. Hay que recordar algo de Marcelo Ebrard, cuando denunció a Claudia Sheinbaum, en realidad el nombre que pronunció fue el de Claudia Sheinbaum, pero en realidad a quien estaba denunciando era el presidente de la República, porque había dicho que eran secretarías de Estado las que estaban volcadas a apoyar
a Claudia Sheinbaum, cuando pues las secretarías de Estado tienen como jefe al titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República. Entonces, por eso decíamos, fue muy, muy insistente esa vez y después le tuvo que ir bajando, porque de haber continuado por esa ruta, pues ya era la colisión, el rompimiento ya con Morena, algo que parece como que lo está todo ahí pensando. Pues vaya tema que trae Contralínea en este asunto, a ver qué reacción tenemos de Marcelo Ebrard. Yo creo que no le va a gustar nada, ya ve cómo se pone el ex canciller, se le pone la cabeza roja, tremendamente. Pues a ver, oye, mi querido Sósimo, pero además ustedes están en la dinámica de darle seguimiento a un tema que sigue dando información y sigue dando aristas para la investigación, que es el tema de Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Superior. Están preparando, tengo entendido, ahí nuevas coberturas. Sí, así es, Luis Guillermo, pues es un tema el de las normales rurales que no hemos nosotros pues prácticamente soltado, y no desde que ocurrió esta desaparición de los 43, sino desde antes habíamos dado cuenta del gran valor que representa este modelo educativo de las normales rurales. Ya habíamos documentado pues prácticamente el quehacer de todas ellas, de las 17 escuelas normales rurales, y nunca hemos dejado el tema. En ese sentido, pues ha sido muy, muy doloroso, indignante, el asunto de la desaparición de los 43, todo el mecanismo de Estado, primero para desaparecerlos, luego para encubrir los hechos realmente que ocurrieron durante esta desaparición, y luego lo que hemos venido viendo también, pues una suerte de personajes todavía enquistados en áreas importantes, en secretarías de Estado, que pues han estado en lo posible boicoteando, tratando de no entregar información, etcétera, y que ha sido muy complicado para la propia administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha dicho él mismo, romper el pacto de silencio. Entonces, en esta ruptura que se le apuesta por el pacto de silencio, pues señalar algo, Luis Guillermo, en México nunca se ha roto prácticamente el pacto de silencio, nunca. Es sorprendente la disciplina que han tenido aquellos perpetradores de crímenes de Estado para no romper el pacto de silencio. Recordarás, por ejemplo, en el crimen, por ejemplo, de Manuel Buendía, donde pues se lleva a la cárcel al propio titular de la entonces Dirección Federal de Seguridad, José Zorrilla Pérez, y él solito asume todo. No revela nada. Pasa décadas en la cárcel y no revela nada. Se va a la tumba con todo ello. Bueno, todavía vive pues, pero se van a la tumba personajes, jefes de él, por ejemplo, como Gutiérrez Barrios, que se van a la tumba con todo. Estos militares, ¿no? Como García Barragán, estos militares como, o integrantes de la policía política como García Paniagua, todos estos personajes se van a la tumba sin revelar qué fue lo que realmente ocurrió. Y este pacto de silencio ha sido muy, muy complicado de romper, no obstante que hay militares presos, dentro de ellos un general, dos generales. No se ha podido romper el pacto de silencio, no obstante, pues este ofrecimiento del propio gobierno federal de que no estarán en riesgo ya ni sus familias, ya no es el régimen de antes, no van a estar en riesgo ni sus familias, ni sus bienes, y sin embargo, no se rompe el pacto de silencio hasta aparentemente ya hace algunos días. De hecho, Contralínea ha dado cuenta de que probablemente se ha roto el pacto de silencio, y ojo, ha venido a romperse este pacto de silencio, pues no desde el ámbito de las autoridades, sino de la delincuencia organizada, que pues estarían señalando ya un lugar donde podrían estar ubicados, de manera muy lamentable, restos de algunos de los 43, un predio en Tierra Caliente, del cual ya se ha dado conocimiento al propio Poder Ejecutivo Federal, y que estarían ya realizando estas labores precisamente para dar con este paradero de algunos integrantes de este grupo de los 43, y que habría sido roto este pacto de silencio por un integrante de un grupo
de la delincuencia organizada, conocida como Escuadrón Suicida, y que pues estarían precisamente dando cuenta de esta situación. Me parece, más allá de que se dé el anuncio en días, en semanas, probablemente, un anuncio importante en este sentido, pues destacar esto, que se rompe, por lo menos en este momento, el pacto de silencio, pues desde la delincuencia organizada, lo cual también habla de qué, de que todavía no se rompe otro pacto, que es el que está en las estructuras de gobierno, pues, y que ese pacto sería muy importante que se rompiera porque daría cuenta también no solamente de dónde están o cuál es el destino, sino de quiénes ordenaron el crimen y quienes también trabajaron para encubrirlo. ¿Cómo se ha dado esta serie de revelaciones de las que ustedes pues empiezan a dar cuenta, Sósimo? ¿Cómo han ocurrido estos testimonios o estas filtraciones o esta ruptura que denominas, esta ruptura de un pacto de silencio que permite avanzar quizá un poco en este oscurísimo camino de saber la verdad sobre lo que pasó en Ayotzinapa? Sí, pues ha habido, de hecho, la revista Contralínea ha tenido pues contacto con precisamente integrantes de pues de personajes que estuvieron en la cárcel, concretamente Eliseo Villar, quien estuvo en la cárcel, y él a propósito pues ahí tuvo la oportunidad de platicar con algunos integrantes de la delincuencia organizada ya consignados ahí en la cárcel y que habrían empezado a dar algún tipo de información, pero no es el único caso. También por la propia pues secrecía de las investigaciones no podemos comentar todos los tanto documentos como personajes con los que se ha podido hablar, porque además es algo que rebasa a la propia revista. ¿En qué sentido? De que no interesa ganar una nota en este sentido. Claro. Prácticamente Contralínea hubiera podido incluso evaluar, pues ir al lugar incluso de los hechos que se señalan, etcétera, pero la verdad es de que no vale una nota, ganar una nota por un hecho tan complicado. Estamos hablando de un crimen de Estado y me parece que aquí tienen que ser con mucho cuidado con un cuidado de la propia investigación, pues las autoridades quienes tengan que dar con este lugar, hacer las investigaciones correspondientes y entonces pues dar la información primero, además, me parece, a los padres y a las madres de los 43 y después a la propia sociedad. Pero por eso es por lo que hemos publicado en Contralínea solamente un par de textos a este respecto, no obstante que hay más información, pero que en su momento me parece, porque también tampoco podemos alertar a la propia delincuencia organizada que quiera hacer algo al respecto, etcétera, o a integrantes que todavía están incluso incrustados en estructuras de gobierno y que pudieran tener algún margen de acción para sabotear este tipo de investigaciones. ¿Estos datos ya están en conocimiento de las autoridades? Sí, en efecto, ya están en conocimiento de las propias autoridades. Contralínea, por su parte, tuvo pues acceso, digamos que a ellos, o sea, de manera independiente, con investigación, precisamente con actores que dan cuenta de esta situación, pero que al cruzar la información, precisamente con la propia autoridad, pues se da uno cuenta que las propias autoridades ya tienen información al respecto, ya tienen estos datos, ya están trabajando al respecto, y por eso es por lo que nosotros decíamos, Luis Guillermo, pues hay que ser muy, muy responsables, porque estamos hablando de un crimen de Estado. De un crimen de Estado, no sería malo compararlo si es más importante o menos importante que otros crímenes de Estado, pues finalmente son crímenes de Estado todos, pero sí podemos decir que son precisamente crímenes de Estado del nivel del 68, del nivel del 71, del nivel de Acteal, del nivel del Charco, todos estos crímenes del Bosque, todos estos crímenes de Estado que ninguno se ha resuelto en México, ninguno, por este pacto de silencio, por esta complicidad entre integrantes de las propias estructuras de gobierno que hacen imposible que se sepa. Ahora se ha avanzado en este caso como en ningún otro. Eso no quiere decir que podamos echar las campanas al vuelo y decir va a haber justicia. La verdad, de hecho, yo soy escéptico, Luis Guillermo, que haya justicia completa. Sin embargo, sí se puede avanzar hasta saber qué es lo que ocurrió con los 43, y también me parece se puede avanzar hasta saber de manera clara, contundente, las personas implicadas en estos hechos. De ahí a que se les consigne, ya me parece difícil,
porque yo, Luis Guillermo, soy de la idea de que tuvo conocimiento de estos hechos el máximo representante del Estado mexicano en ese entonces, que era Enrique Peña Nieto. Hay un video que la propia Secretaría de Marina, y hay que reconocerlo, entregó la Secretaría de Marina ya en este gobierno. Recordarás este video que dieron a conocer, no este año, sino el año pasado, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, donde se ve el operativo que se realizó para que en el basurero de Cocula se regaran restos de costales y que después, al otro día, en una diligencia ahí sí oficial, dijeran, oh, miren, nos encontramos estos restos y corresponden a uno de los 43. Pues era parte de este montaje. Tendríamos que preguntarnos, que eran marinos los que fueron a dejar esos sacos ahí. ¿Qué marinos eran? Órdenes de quienes recibían. Claro. Y quienes tenían el perímetro resguardado eran integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Había integrantes del entonces CISEN también ahí, documentando el hecho. Es decir, tenemos a dos secretarías de Estado y al organismo de inteligencia civil del Estado mexicano coordinados para ir a dejar restos. Dentro de esos costales iban los restos de uno de los 43. ¿De dónde los sacaron? Uno. Y dos, ellos solitos se coordinaron, eran mandos medios. Ellos pudieron haberse coordinado, generado este operativo. Por supuesto que tuvieron que haber tenido la anuencia del más alto nivel en las Fuerzas Armadas y en el Poder Ejecutivo Federal. En ese sentido, Luis Guillermo, a mí me parece que muchas de las trabas que hoy hay para que siga avanzando esto que ocurrió con los 43 tiene que ver con que apunta al más alto nivel del Poder Ejecutivo en ese entonces, que era Enrique Peña Nieto, y también los secretarios de Marina y también de la Defensa Nacional. Esta circunstancia que denominas pacto de silencio, Sósimo, ¿cómo ha impactado en la determinación presidencial, en la orden presidencial de llegar hasta donde se tenga que llegar? Y sobre todo, ¿qué tanto ha podido ser desarticulada esta estructura de silencios por la actual administración? Mira, hasta donde sabemos, Luis Guillermo, pues ha sido poco lo que se ha avanzado en el rompimiento del pacto de silencio. En efecto, se rompió, pero por lo que hasta este momento sabemos, es por parte de un integrante o dos de la delincuencia organizada. Y ellos, pues, tendrán probablemente información muy relevante precisamente para dar con el paradero de estos 43, pero tendrán menos información de las estructuras políticas, claro, de quiénes son, de cómo se recibieron las órdenes, de cómo. Entonces ellos, aunque ya digan, ya roto el pacto de silencio, vamos a hablar, y hablen, no tendrán toda la información. Si el pacto de silencio se rompe desde, por ejemplo, estos dos generales que están presos, o algún otro de los militares, claro, que digan, en efecto, yo recibí la orden de hacer esto, o de encubrir aquello. Me parece, está el caso de este hoy general, en su momento coronel, que ahora se sabe, Luis Guillermo, y decíamos, sí, hay que reconocer los avances en esta investigación. Se sabe que este coronel incluso fue el que tenía 2 días después de que se ejecutara la desaparición y de que ya el mundo era un grito buscando a los 43, él todavía tenía a 6 estudiantes en una bodega 2 días después de que había ocurrido ya la desaparición y de que todo el mundo estaba buscándolos. Y a instancias de él, por órdenes de él, no se sabe si por órdenes de él nada más o incluso él de manera material los asesinó. Eso ya se sabe hoy. Entonces, por ejemplo, pues este coronel hoy general, tendría que romper el pacto de silencio también sobre por qué lo hizo, solamente cubriéndose a él mismo y a otro grupo, o incluso por órdenes superiores del propio ejército mexicano. Todo eso es lo que se tendría que romper y es algo que todavía no se rompe. Y el presidente de la República, de hecho, se ha referido en varias ocasiones a este hecho y ha dicho, qué difícil nos está costando romper el pacto de silencio. Porque hay que recordar, pues las propias estructuras militares no se renuevan de la noche a la mañana. claro. Hoy integrantes de las Fuerzas Armadas, pues eran ya integrantes desde el sexenio anterior. Y ojo, cuando concluya este sexenio,
estos integrantes de las Fuerzas Armadas seguirán siendo parte de las Fuerzas Armadas en el próximo sexenio. Es decir, es complicado, sabemos que es complicado, pero me parece que hay que redoblar la voluntad política, ojo, no solamente para saber qué fue lo que pasó con los 43, sino para llevar a juicio a los perpetradores y a los encubridores. ¿Tú crees que el papel de gente como Alejandro Encinas esté plenamente acotado por esta circunstancia? ¿Tú crees que al final esta decisión presidencial vaya a quedar como uno de esos asuntos de los que no se logró tener éxito? Híjole, es una pregunta muy difícil, Luis Guillermo, porque me parece que en efecto el gobierno mexicano no es monolítico. Es decir, que digan, hay una decisión, por ejemplo, presidencial, la acata el secretario, la acata el subsecretario y de ahí los directores y todos los demás. Así No es monolítico. De hecho, incluso podríamos decir que al interior del propio Poder Ejecutivo Federal hay desavenencias, hay desacuerdos, hay discusiones. Me parece, yo tengo una opinión en ese sentido del trabajo de Encinas, pues de que ha hecho un trabajo importante, pero que se ha movido también hasta donde ha podido, porque decíamos, pues no es lo mismo que tenga la decisión presidencial, pero a ver, trata con los militares ahí. Exacto, sí. Ahí la decisión política se puede estrellar con la decisión militar, ¿no? Así es, y aunque después en la conferencia de prensa matutina le preguntemos al presidente de la República, usted dijo esto y hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Y él dice, no, pues que se lleve a cabo. Y si hay algo, pues lo vuelve a dar la instrucción. Pero un ejemplo, Luis Guillermo, pues es lo de los archivos. Hay que señalar que los propios archivos, ahora que la Comisión de la Verdad está investigando y tiene esa instrucción desde el presidente de la República de que le entreguen los archivos, pues ya vimos lo que dijo, ya no están. Muchas gavetas están vacías. Y cuando se le pide al CNI, que ojo, ni siquiera es militar, aunque haya militares, pero no es una institución militar, se le pide al CNI que nos abra los archivos y que nos deje entrar a la bóveda que concentran esos archivos, pues nada más nos da largas o nos dice que no o nos da largas. Entonces, me parece que hay todavía mucha resistencia de algunos personajes en algunos sectores, Luis Guillermo, del propio Poder Ejecutivo Federal. ¿Por qué crees que la decisión presidencial no ha podido ser llevada hasta sus últimas consecuencias en este ámbito? Yo creo, Luis Guillermo, que por algo que comentaba hace un momento. Al presidente sí. no le interesa llevar a la última consecuencia la presión contra el ejército, por ejemplo. No, yo creo que sí le interesa al propio presidente de la República porque finalmente es algo que determinará también su propio gobierno. Ese caso y otros de iniciativa pública que él tiene, etcétera, van a marcar este gobierno. Por supuesto, el caso de los 43 ya marcó el caso de el gobierno de Peña Nieto porque fue el sexenio en el que se cometió este crimen de Estado, claro. Pero también marcará al sexenio de Andrés Manuel López Obrador como el sexenio en el que se pudo resolver un crimen de Estado o como un sexenio en el que pues siguió impune este crimen. Entonces, me parece que el propio presidente de la República, que le gusta mucho la historia y que él, muchas de las cosas que hace, lo hace precisamente con esta visión de pues hacer algo histórico, me parece que le interesa cómo va a ser juzgado este sexenio por la historia en esta materia. Entonces yo creo que él tiene una idea, una convicción de, pues sí, de dar cuenta de lo que ocurrió, de que se resuelva el asunto, pero también me parece que hay límites que me parecen importantes, simple y sencillamente, pues porque todavía hay integrantes del Poder Ejecutivo enquistados en determinadas instancias, pues que podrían tener responsabilidad en ello. Y ojo, otra cosa, también el presidente de la República, pues fue de la opinión de que ya no se tendría que estar juzgando el pasado, sino ver al futuro, que no detenerse, porque si se detenía en el pasado, eso le iba a restar tiempo, esfuerzo, etcétera, para lo que le interesaba a él, que ha dicho es la transformación. En este sentido, pues hay que recordar, él tuvo una posición de no enjuiciar a los expresidentes.
eso se tradujo en que la propia población pues lo dejó como que, pues está bien, me vas a consultar, pero si tú de entrada me dices que es mejor que nos concentremos en lo que sigue y no en el pasado, pues no se generó el número de firmas, de participación, para que se hiciera, pero hay que recordar que era la propia posición del presidente. Entonces, me parece que en este afán de ya no detenerse en Peña Nieto, pues podría pesar para que no se resolviera en su totalidad, ojalá me equivoque, este caso, pero yo soy de la opinión que se tendría que resolver, se tendría que saber qué fue lo que ocurrió con los 43, y para que hubiera justicia real, también se tendría que llevar ante las autoridades correspondientes a los involucrados, que me parece a mí de manera muy clara, son todos estos que ya se dijo, que qué bueno que estén presos, pero no se quedan los de abajo. Para mí, desde mi punto de vista, hay evidencia suficiente de que sabía el secretario de la Defensa, sabía el secretario de Marina, sabía el director del CISEN y sabía el presidente de la República. Esta circunstancia también va a impactar mucho en términos políticos, porque la decisión final y la sentencia final del pueblo, pues será en este sentido muy, muy, muy importante. ¿Cuál crees que sea el resultado del papel de Alejandro Encinas? Quiero enfatizar en él porque me parece que llegó a esa posición con una gran expectativa. Todos hablamos de un hombre recto, probo, íntegro, pero hemos visto que quizá está atado de manos, que quizá no llega a concretar esta tarea titánica de encontrar la verdad, Sosimo. Sí, es una tarea titánica porque además no es el único caso. O sea, finalmente Alejandro Encinas también tiene el de la Comisión de la Verdad, que tiene que ver con todas las desapariciones del pasado hasta 1996, me parece, sí, hasta 1996, sí, que eso también es toda una obra muy importante. Tiene otro caso, por ejemplo, el de los 12 perristas desaparecidos ya durante el sexenio de Felipe Calderón, y que el empuje que tuvieron los propios familiares de estos perristas desaparecidos y organizaciones que les han apoyado de manera muy destacada, abogados también que llevaron el caso a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de Sandino y Leonel Rivero, que han podido documentar toda esta parte, y que en una Suprema Corte de Justicia, cuando había ciertos aires como que de renovación, todavía en tiempos de Arturo Saldívar, donde se le dio cierto trabajo, cierta apertura a este tipo de casos, pues se determinó que sí habían sido, que la Sedena, había militares responsables de esta desaparición forzada, ya en tiempos tan cercanos como los de Felipe Calderón, sí, de 2 integrantes de un movimiento armado que son desaparecidos por eso, por ser integrantes de un movimiento armado. Sí. Tiene ese caso también y que ya no avanza, también está totalmente ahí sin avanzar. Entonces son varios casos y me parece que pues es una labor muy, muy complicada la que tiene Alejandro Encinas, y tiene el caso de los triquis. Hay que recordar una situación muy complicada ya, donde hay familias desplazadas hoy que no pueden regresar allá a sus comunidades, a sus casas, y que hay grupos armados que simple y sencillamente no las dejan entrar. Entonces, son varios casos los que tiene ahí atorados ya Alejandro Encinas, pero sí, en aras también pues de la verdad, son casos que no son fáciles, son casos muy, muy complicados. Vamos a tener que pues hacer un balance muy justo, sí, pero también muy crítico, claro, de esta circunstancia, porque la expectativa, insisto, era altísima, sí, sí, altísima, y quizá sea uno de los puntos que más dolor causen en la sociedad mexicana. Y me pregunto, los ámbitos que están alrededor en esta circunstancia, la secretaria de Gobernación, el secretario de Defensa Nacional, ¿cómo serán evaluados, Sosimo? Así es, también, porque en efecto tenemos a los propios titulares hoy, los actuales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, que me imagino para ellos también al interior ha de ser, lidiar con sus propios almirantes y generales, ha de ser complicado.
yo por eso decía, pues sí, es de reconocer, por ejemplo, el trabajo, perdón, los documentos que sí han entregado, en este caso la Marina, ese video, por ejemplo, que pues termina por decir, sí, son integrantes de la Marina los que están ahí vaciando los sacos, donde después se sabría que había restos de un normalista, por ejemplo. Claro. Y la información, el entregar a este general hoy, coronel, antes, para que sea procesado, por ejemplo, ya me imagino lo que ocurre en el generalato, al interior de la Sedena, lo que ocurre cuando se entrega a uno de los suyos así, pero pues es que se tiene que partir de que si quieren ellos mismos salvar sus propias instituciones del descrédito, pues tienen precisamente que entregar a aquellos que obraron mal. Esa es la manera como se tiene que hacer. Entonces, yo creo, Luis Guillermo, que sí también habrá todavía una evaluación del propio trabajo de los titulares de la Sedena y de la Marina en este sentido. Me parece que hay información, hay avances importantes, pero que no logran todavía pues ser completos. Pues es un tema sumamente complejo, sumamente delicado, sumamente doloroso. Quizá es uno de los temas a los que menos me gusta acercarme, precisamente por esta complejidad, pero además por el dolor como humano, el dolor como mexicano, pero pues ustedes lo están haciendo y de verdad que mis respetos, mi querido Sosimo. No, pues mira, Luis Guillermo, pues sí, es un tema muy complicado y es que, como te decía, ¿cómo no hacerlo si en efecto desde antes de que ocurriera esta desaparición de los 43, pues en Contralínea estuvimos documentando todo lo que significa este proyecto educativo de las normales, porque también déjame decirte algo, a veces cuando hablamos de normales rurales, todo se enfoca en la desaparición de los 43, pero decir que las normales rurales son escuelas vivas, muy intensas, con un proyecto académico muy importante para este país, que jugaron un papel importantísimo para la alfabetización del México rural, que hay que recordar, Luis Guillermo, por ejemplo, en esta época, pues muy complejas, de cuando grupos de la ultraderecha se engallaban y estaban en contra de la distribución de libros de texto gratuitos, cuando estaban en contra también de la educación pública, estos grupos incluso armados, guardias blancas. Recordaremos que históricamente se sabe que colgaban a maestros de los árboles, por ejemplo, por el simple hecho de llegar a implantar una escuela pública. Generalmente, estos maestros que eran, pues sí, sacrificados y todo, en esta situación, eran maestros rurales, egresados de las normales rurales. Entonces, es una deuda que el propio país tiene con las normales rurales muy grande, y que no se reduce pues solamente a esta situación, por supuesto, trágica. Creo que una manera de honrar a los propios 43 es documentar la valía de este proyecto educativo y también empujar algo, Luis Guillermo, que ya estaba y que también no sabemos por qué Artes quedó de lado. Había ya la propuesta de que se protegiera al normalismo rural desde la propia ley, que los 5 ejes del normalismo rural llegaran a la ley, a la Constitución mexicana, pues para que fuera difícil realmente desmontar este proyecto educativo. Algo pasó, que se retiró ese proyecto. De manera muy rara, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos estaba preparando una recomendación precisamente para que se protegiera al normalismo rural desde las propias leyes. Ya no salió esa recomendación, no sabemos si por falta de interés, hubo otros asuntos que llegaron, o hubo alguna indicación en algún sentido, pero me parece que una manera de honrar también a los 43 es velar por estas escuelas que siguen siendo muy importantes para el país. Coincido contigo. Llegamos al final de la conversación, mi querido Sosimo. No me resta más que agradecerte esta cátedra sobre lo que está ocurriendo en este tremendo asunto de Ayotzinapa, que sigue inconcluso, y bueno, pues invitarte a que nos digas dónde podemos seguir a Contralínea. No, pues eres muy generoso, Luis Guillermo, muchas gracias, igual a todo este espacio, al equipo, a todos los compañeros y por supuesto a la audiencia, gracias por estar con nosotros. En efecto, pueden encontrar los materiales de Contralínea en www.contralinea.com.mx
Y también les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Ahí nos encuentran como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y también les invitamos a que nos acompañen en nuestro noticiero Contralínea Periodismo de Investigación de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía. Y por supuesto que nos acompañen en este espacio de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche en esta alianza, en este esfuerzo informativo Contralínea sin censura. Muchísimas gracias, querido Sósimo. Pues ahí está la invitación. Y usted que nos ve, usted que nos escucha también está invitado a que continúe con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Un poquito más adelante vamos a tener otras sorpresas, otros temas. Mientras tanto, le invito a que se quede después del corte. Volvemos.